Vamos entonces a estar leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis. Realmente vamos a ver que está cambiando la escena. Nosotros vimos que capítulo 2 y capítulo 3 nos hablaba acerca de qué? Acerca de las cosas que son el tiempo de la iglesia, donde vimos el mensaje a las 7 iglesias. Antes, en el capítulo, habíamos visto las cosas que has visto. ¿Quién había visto? El apóstol Juan. ¿A quién vio? A Jesús glorificado con toda su gloria. Pasamos el capítulo 1, pasamos capítulo 2 y 3 que habla de la iglesia y ahora entramos en el capítulo número 4. Este capítulo, muy interesante por cómo comienza. Vamos a leer del versículo 1 al 3 en principio. Dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que serán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Amén. Bien, nosotros vemos que hasta este momento, hasta el capítulo 3, el Señor estaba dando un mensaje a la iglesia, representada en estas 7 iglesias del Asia Menor. Sin embargo, de repente, aquí el apóstol Juan recibe un llamado y le dice: he aquí una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me decía: sube acá y te mostraré las cosas que serán después de estas. ¿De qué cosas? Del periodo de la iglesia. Por eso entendemos que a partir del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis nos habla después del tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Ya la iglesia no está más aquí en la tierra, sino que está recibiendo este llamado que como representación, el llamado lo está recibiendo el apóstol Juan. Una puerta abierta en el cielo. ¿Recuerdan que había una iglesia que estudiamos? La iglesia de Filadelfia. Y le dijo: por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y también le dice: he aquí hay una puerta abierta que he puesto delante de ti que nadie puede cerrar. La iglesia Filadelfia representa la iglesia fiel que guarda la palabra del Señor. Y aquí repite esto, el Espíritu Santo hablando a través de Juan: he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. Y una voz como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿A dónde le está diciendo que suba? Está diciendo que vaya al cielo. Ahora, ¿con qué se encuentra Juan en este escenario? Se encuentra con un lugar justamente celestial y con algo que a él lo deja maravillado. Vamos a ver versículo 2, dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Qué le llama la atención a Juan? Por sobre todo, un trono y uno sentado en el trono. Hermanos, lo primero que a nosotros nos va a llamar la atención cuando estemos allí en el cielo es el Señor mismo, es el trono de Dios, su gloria, su presencia. Y dice versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estas piedras preciosas que se nombran aquí
nos están dando a entender de lo magnífico, de lo maravilloso, de lo esplendoroso de la gloria misma del Señor allí en el cielo. Pero hermanos, antes de entrar en los significados de estos colores, de estas piedras, yo quisiera que hagamos un alto en el camino para reforzar un poco esta idea de que aquí ya la iglesia no aparece. Yo no sé cuántos estuvieron leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis en esta semana y en adelante, y van a ver que la iglesia ya no se nombra, no está más aquí en la tierra, sino que la iglesia está participando de esta adoración celestial, de esta visión que está viendo Juan. Pero es importante que por un momento charlemos acerca de algunas posturas diferentes que hay con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, por lo que vamos leyendo y lo que estamos entendiendo, es que cuando pase el tiempo o el periodo de la iglesia, lo que sucederá es que la iglesia es arrebatada y ahora está en el cielo, la puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Pero no todos los cristianos tienen la misma postura, y yo les voy a mostrar 3 diferentes posturas que hay con respecto a esto. Ustedes van a poder ver, espero que sí, que hay 3 posturas. Una de ellas, la que yo estoy remarcando ahora, si la pueden ver, es la que se denomina pretribulacionista. Pretribulacionista. Una segunda postura se denomina mesotribulacionista. Y una tercera, post-tribulacionista. Fíjense que las 3 están haciendo referencia al mismo evento. ¿Qué evento? La tribulación. Lo que cambia es el prefijo de cada una de estas palabras. Aparecen los prefijos pre, meso y post. Pre significa antes o anterior. Meso hace referencia a la mitad o medio. Y post significa posterior o último o luego. Entonces, con respecto al arrebatamiento de la iglesia, vamos a encontrar estas 3 posturas. Una, la pretribulacionista, que dice que el arrebatamiento de la iglesia es justo en el momento antes del comienzo de la tribulación aquí en la tierra, como nosotros lo estamos leyendo ahora en el libro de Apocalipsis. A partir del capítulo 4, cuando comienza luego aquí en la tierra la tribulación, la iglesia está en el cielo. Esa es una postura pretribulacionista. Quiere decir que la iglesia es arrebatada, llevada al cielo, antes de que comience la tribulación aquí en la tierra. Ahora, hay un grupo de cristianos que tienen la postura mesotribulacionista. ¿Qué significa meso? Mitad, medio. Y que ellos entienden que el arrebatamiento de la iglesia sucederá a la mitad de la tribulación. O sea, durante 3 años y medio la iglesia permanecería en la tribulación y luego sería arrebatado antes de que terminen los últimos 3 años y medio. Entonces, comparando con la primera posición pretribulacionista, la iglesia es arrebatada y comienza la gran tribulación. Mesotribulacionista, la tribulación comienza y la iglesia se queda durante los primeros 3 años y medio. Y una tercera posición,
tribulacionista enseña que la iglesia permanece aquí en la tierra durante todo el periodo de la gran tribulación y que instantes antes de que el Señor establezca su reino aquí en la tierra es arrebatada. Son tres posturas con respecto a un mismo evento, al arrebatamiento. Es importante que nosotros entendamos esto porque nos vamos a encontrar con algunas personas, algunos hermanos, que tienen esta postura, sobre todo la segunda, meso-tribulacionista. O sea que la iglesia se quedaría hasta la mitad de la tribulación y luego ahí es el arrebatamiento. Yo les hablo personalmente, mi postura, mi parecer y la de otros pastores amigos también, creemos, como lo entendemos aquí en la Biblia, que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Entonces sería una postura pretribulacionista. Y algunos otros creen que la iglesia permanecería durante toda la gran tribulación aquí en la tierra. No vamos a tomar más tiempo que solamente quería mencionarles las posturas. Es interesante que si ustedes luego en la semana quieren, pueden estar leyendo. Hay mucha información sobre cada una de estas posturas con respecto al arrebatamiento. Pueden investigarlo un poco más, pero nosotros vamos a seguir avanzando en la lectura y en el estudio de los capítulos de Apocalipsis. Vamos a ir dando cuenta de que la iglesia no está prácticamente desde el principio de la tribulación. Y con respecto a lo que decía antes, estos otros hermanos que tal vez tengan otra postura con respecto al arrebatamiento, pero si sin embargo ellos creen en la salvación por gracia, creen en la salvación por Cristo, aman al Señor, en las cuestiones doctrinales básicas, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Como yo hablaba hace un tiempo con un amigo pastor y yo le decía, bueno, mirá, si vos, en broma, ¿verdad? Si vos querés quedarte un par de años en la tribulación, quédate, yo me voy. ¿Verdad? Y él me decía, ojalá que tengas razón vos, así nos vamos los dos antes de la gran tribulación, porque él tenía una postura mesotribulacionista. Esto no quita de que nosotros no podamos ser hermanos en Cristo, tener una posición diferente con respecto a esto. Pero es verdad que hay una diferencia en cuanto a quedarme durante 3 años y medio o toda la tribulación a irme con el Señor antes. Por lo que nosotros vamos leyendo y vamos estudiando, estamos juntando, almacenando fundamentos para entender de que la iglesia no estaría en la tribulación. Amén. Yo les voy a compartir ahora otro documento para continuar con nuestro estudio. Espero lo puedan ver, hermanos. Aleluya. Vamos a ver un poco la representación de lo que vio el apóstol Juan. El versículo 3 decía, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, el profeta Ezequiel una vez describe algo parecido también, de una visión que tuvo. Dice que sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de... Sobre la figura del trono había que hombre sentado sobre él. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. No obstante, Juan también nos habla de alguien que estaba sentado en el trono, pero reúne
al describirlo en su forma, y sin embargo lo describe siguiendo un cuidado simbolismo. Lo compara con dos piedras preciosas, Juan. Dice el jaspe y la cornalina. La primera y la última de las 12 piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral. El sumo sacerdote tenía una vestimenta particular y tenía 12 piedras preciosas o semipreciosas, y justamente la primera y la última son estas dos que se mencionan aquí en el libro de Apocalipsis. Tenemos una foto representativa de esta piedra de jaspe. Es una piedra preciosa translúcida, quiere decir que a través del sol podemos ver la luz, a través de ella podemos ver la luz del sol, parecido a un cristal. Y podríamos nosotros, hermanos, sin ir más allá, ¿por qué Juan lo describe con esta piedra? Porque en realidad nos da a entender las características del Señor, de lo que Él está viendo, de su gloria. Entonces nos está demostrando de su santidad, de su pureza, de su realeza. Como hablábamos con otras señales que vimos acerca de Jesús con respecto a su cabello, a sus pies de bronce, que eran representativos de características. Bueno, de esta manera también lo que Juan ve en el trono son representaciones de características del Señor. La piedra de jaspe, podríamos hablar acerca de la pureza, de la santidad. Y la otra piedra, la piedra de cornalina. Una piedra de color rojo que podría llegar a simbolizar el poder de Dios para juzgar. Y además de estas dos piedras representativas, aparece también un arco iris, pero dice semejante a la esmeralda. Y dice que el arco iris estaba alrededor del trono. No dice en una parte, sino todo alrededor del trono. Esto podría hablarnos de que Dios es infinito, de que Dios es poderoso, eterno, que su reino no tiene fin. Amén. Con respecto a esto que yo le estoy hablando, hermanos, si usted lee 10 libros diferentes sobre comentarios de Apocalipsis, puede llegar a encontrar 10 diferencias con respecto a las características nombradas. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que rescatar de todo esto es entender que lo que Juan está describiendo es algo maravilloso, eterno, poderoso, que no tiene fin, que es Dios mismo, es la gloria del Señor. Pero Juan lo describe de la mejor manera que puede. Juan lo describe como el Espíritu Santo lo inspira para que nosotros podamos llegar a verlo. Amén. Hermano Edgardo, lo escuchamos. No, no quise decir nada, toqué el teléfono y salió la mano esa, no. Ah, bueno, por ahí querías comentar algo al respecto, no había problema. No, como vi el teléfono y salió la mano, la quería sacar, no sé cómo sale. No hay ningún problema. Amén. Amén. Seguimos entonces. Tenemos que tener en cuenta estos, hermanos, que son representaciones de lo que Juan vio y humanamente pudo expresar y dejarnos a nosotros algo maravilloso, eterno y poderoso. Cuando yo digo que si leemos 10 comentarios diferentes, bueno, con respecto a los colores, con respecto a las transparencias, con respecto a las formas, según el comentarista vamos a encontrar características que todas se encierran
en la magnificencia de Dios, en su poder, en su gloria, en su maravillosa presencia. ¿Qué dice además? Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, relámpagos y truenos en la Biblia en general son manifestaciones del poder y de la majestad de Dios. Y hay una serie de versículos que ustedes pueden buscar al respecto, como por ejemplo Éxodo capítulo 19, 16. Y el poder y la majestad que salen del trono, de la misma presencia del Rey de Reyes. Juan ve también estas 7 lámparas ardiendo y explica que estas lámparas son los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí quiero hacer un alto también con respecto a esto, porque cuando algunos leen este pasaje y dicen, ¿cómo es? Entonces Dios tiene 7 espíritus. De hecho, hay una religión que yo no sé si ustedes conocen, o secta, que se llaman Solo Jesús, y ellos enseñan de que son 7 espíritus diferentes que constituyen a Dios. Que el Padre en realidad no es el Padre, sino que es Jesús con otro nombre y otras tantas cosas. Pero toman como por ejemplo este versículo para decir de que Dios tiene 7 espíritus diferentes. En realidad, como simbolismo, el número 7 en la Biblia significa perfección, significa lo perfecto, lo eterno. ¿Y se está refiriendo a qué? Esto de los 7 espíritus de Dios. Se está refiriendo al Espíritu Santo y las características maravillosas del Espíritu Santo. No son 7 espíritus diferentes, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, simbolizado de esta manera en su perfección. Aleluya. Fíjense que en este comentario también encontramos que las 7 lámparas o los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo, que ya lo vimos y apareció también en el capítulo 1, versículo 4. Cuando dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Se está refiriendo una vez más al Espíritu Santo. Versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El vidrio en la antigüedad no era como el actual, era opaco y oscuro y de muchísimo valor. Solo los verdaderamente potentados podían adquirirlo. En otras palabras, el vidrio de entonces era señal de gran valor. Un mar de vidrio, como aparece acá, representa también algo calmo, tranquilo, constituido por los elementos que la humanidad desea, algo de muchísimo valor. Fíjense que también es una representación, porque pensemos por un momento, ¿verdad? ¿Para qué serviría un mar de vidrio en el cielo? ¿Se puso a pensar alguna vez? ¿Qué utilidad tendría, aparte, un mar de vidrio? ¿Será un mar verdaderamente? No, lo que está representando es que alrededor del trono
es algo valioso, infinitamente valioso, que trae paz, que trae tranquilidad. Un mar delante del trono. El mar que nosotros conocemos es con unas olas gigantes, tremendas, y muchas veces está representando las características que suceden en el mundo. Las muchas aguas hablan de las multitudes del mundo, pero este mar que aparece enfrente del trono de Dios es un mar calmo, calmo como un mar de cristal. Ahora aparecen también 4 seres vivientes. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, no son animales, dice seres vivientes. Hay muchas razones para dar diferentes explicaciones a estos seres vivientes, pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta que se encuentran delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, son seres angelicales, son seres celestiales. ¿Y por qué aparece esta representación de que tienen tantos ojos por todos lados, llenos de ojos delante y detrás? Bueno, esto estaría representando de alguna manera la capacidad de poder observar todas las cosas, que se puede ver y escudriñar todo, que tienen estas capacidades y son ángeles o seres celestiales que están delante del trono de Dios, que tienen un rango particular y especial delante del trono de Dios y que tienen esta capacidad de poder ver y escudriñar. El comentarista que estamos leyendo dice, sería un claro ejemplo de la delegación de funciones de parte de Dios, en este caso a los ángeles. Que Dios le puede comisionar a estos ángeles el poder ver cosas que los humanos estarían incapacitados. Pero hermano, yo quiero hacer esta salvedad en esta parte, que el único omnipresente y omnipotente es el Señor. Él es el que conoce todas las cosas y que sabe todas las cosas, aún los pensamientos más profundos nuestros. Dice el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4, versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Dice, el primero semejante a un león, y otro semejante a un becerro, y el otro rostro como de hombre, y el otro era semejante a un águila volando. Juan lo que está haciendo es intentando describir algunas de las características que podría llegar a explicarnos de lo que está viendo. Ezequiel había vivido algo semejante, lo relata el capítulo 1, versículo 4 al 11. Hermanos, es importante que tengamos en cuenta que hay cosas que aparecen en el cielo que es difícil o imposible explicarlo con las cosas naturales, las cosas que nosotros vemos. Entonces, la forma más práctica que habrá tenido Juan es describirlo de esta manera.
pero no quiere decir de que sean literalmente animales, sino que son seres celestiales. En el versículo 8 dice justamente, los 4 seres vivientes tenían 6 alas, llenos de ojos, y no cesaban de qué, de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Si nosotros nos remontamos a los profetas como Isaías, por ejemplo, Isaías también tiene una visión. También ve al Señor sentado en el trono y que él vio serafines y les da este nombre. Y que estos serafines adoraban al Señor. Entonces nosotros podríamos llegar a inferir de que estos seres celestiales que están allí frente al trono adorando y que Juan los describió de la mejor manera para que podamos entender, serían serafines que están adorando al Señor, un tipo de ángeles especiales que están dedicados a la adoración de Dios. Y lo maravilloso que sucede, versículo 9 al 11, lo vamos a leer, y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Antes de analizar estos versículos, hermanos, si se corta el Zoom, recuerden que volvemos a entrar con el mismo ID y contraseña. Esto que está describiendo aquí es justamente la adoración celestial. Aparecen estos seres vivientes, seres celestiales, ángeles, y aparecen los 24 ancianos. Primero adoran los seres angelicales. Primero aparecen estos seres vivientes angelicales adorando e inmediatamente los 24 ancianos se postran delante del trono, del que está sentado en el trono, y arrojan sus coronas. Bueno, ¿quiénes serían estos 24 ancianos que aparecen allí, verdad? Ahora, Juan describe seres angelicales, describe al que está sentado en el trono, pero aquí dice 24 ancianos. No da ninguna otra descripción. Son ancianos. Personas, seres humanos que están allí alrededor del trono, y cuando los seres vivientes adoran, ellos también adoran arrojando sus coronas. Si son seres humanos, bueno, ¿quiénes serán? ¿De dónde salieron? Amén. Bueno, es una pregunta retórica porque me la voy a responder yo mismo. Pero ¿quiénes son estos 24 ancianos? Estos 24 ancianos estarían representando a todos aquellos que no entraron a la gran tribulación y aquellos que fueron fieles a Dios, de los que hablaba el mensaje a las 7 iglesias. Aquellos que han sido salvos por el Cordero, aquellos que han sido salvos por el Señor. El conjunto de las personas que son de Cristo y que pertenecen a la iglesia están representadas en estos 24 ancianos. Hay muchas características que son representativas para nosotros. Vamos a ver por qué.
En primer lugar, fíjense que tenían coronas en su cabeza. Y el Señor ha prometido a todos aquellos que venzan una corona. Cuando veíamos el mensaje a las iglesias, el Señor había prometido darles corona. Y están sentados estos 24 ancianos alrededor del trono. Representan a la iglesia glorificada. ¿Desde cuándo? Desde ese llamamiento de Apocalipsis 4:1, cuando Dios le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. ¿Qué sucede? Hay un trono. Está el Señor sentado en el trono, hay seres vivientes y está la iglesia allí con sus coronas adorando al Señor. Aleluya. Hermanos, voy a dejar de compartir un momento y vamos a tomar un tiempo breve, porque yo sé que este capítulo 4 es un poco más intenso que los capítulos anteriores, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, ahí puede encender su micrófono, puede poner su cámara, así nos vemos, y podemos charlar acerca de lo que está sucediendo aquí en este capítulo 4 de Apocalipsis. Amén. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna o algo para compartir o algo para agregar? Todo es bienvenido, amén. Porque de eso se trata también la clase, que podamos interactuar, que podamos enriquecernos y es bueno que al seguir avanzando luego veamos qué fue realmente lo que estamos viendo aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Amén. Hoy falta el hermano... Ah, no, estaba Dak. Pensé que no estaba. Tal vez entró más tarde. Si alguien tiene algo para decir. Ángel, ¿algo para agregar, tal vez? No, estaba viendo esto que estabas nombrando porque había una corriente de pensamiento que decían que eran los patriarcas, era la representación de los patriarcas y de la iglesia, los 24. Pero está desestimada esa posición. Claro, muy bien. Sí, es verdad. Hay una corriente de interpretación teológica sobre este pasaje que opinaba de que en realidad 12 de estos 24 hace referencia a las 12 tribus de Israel y los otros 12 a los 12 apóstoles. Pero como vamos viendo las características que tenían estos ancianos y su lugar y las coronas, coincide con las características de la iglesia más que lo de las tribus de Israel. Entonces, estos ancianos estarían representando a la iglesia, porque justamente venimos del periodo de las 7 iglesias, luego está el arrebatamiento y aparece aquí la adoración celestial de quienes, de aquellos que han sido salvados del arrebatamiento, adorando al Señor allí en el trono. Pero sí es verdad, yo también leí acerca de esa postura, pero la mayoría la desestima, por ahora. Amén. ¿Alguno más? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Amén. Bien, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte
que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Antes de entrar al detalle de los otros versículos, fíjense versículo 9 y versículo 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿A quiénes redimió el Señor? A la iglesia. De todo linaje y toda lengua, pueblo y nación. ¿A quién redimió de todo linaje, pueblo, lengua y nación? A la iglesia, donde ya no hay judío ni gentil. Está hablando la iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. El apóstol Pedro escribe sobre esto y dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Entonces esto comprueba que los 24 ancianos son la iglesia, porque está diciendo: tú nos redimiste, tú nos hiciste reyes, tú nos hiciste sacerdotes, tú nos compraste. Amén. Esto para que podamos reforzar esta idea de que los 24 ancianos representan a la iglesia redimida por el Señor, que fue extraída, que fue llevada del mundo antes de que comience la gran tribulación. Vamos a analizar un poco más el capítulo 5. El versículo 1 dice que tenía un librito que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto es lo que vio Juan, ¿verdad? Un librito. Los libros no son como los que tenemos nosotros, ¿verdad? Sino que eran pergaminos y que estaba sujeto en una mano derecha. Y es importante que lo podamos imaginar por un momento como si fuera un pergamino, pero que estaba sellado, y además la característica que tenía era de que no cualquiera podía abrirlo. Entonces, decía, este librito tiene la característica de que estaba escrito tanto por dentro como por fuera y ya no se le puede agregar más. Está hablando
de que es lo que Dios ha determinado y ya nadie le puede agregar absolutamente nada. El hecho de que tenía que haber alguien digno para abrirlo, quiere decir que una vez que este libro se abriera o este rollo se abriera, entonces se desataría en la última parte del cumplimiento de lo que ahí está escrito. Y tiene que ver justamente con el juicio de Dios hacia los moradores de la tierra. En este momento dice que Juan estaba llorando mucho. ¿Y por qué lloraba? Porque no se había encontrado a nadie digno, a ni uno solo, en ningún lugar digno de poder abrir ese libro. Y dice Juan, yo lloraba mucho, hasta que uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello, abrir el libro y desatar los sellos. Cuando nosotros analizamos un poco más este texto, vamos viendo de que primero Juan ve a un cordero. Y después aquí también se habla de león. Dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. ¿Qué significa, hermanos, un cordero como inmolado? Porque también dice aquí el anciano, le dice no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Juan cuando mira, ve un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado es un cordero como ejecutado, sacrificado. ¿Quién es ese cordero como inmolado, pero que a la vez es el león de la tribu de Judá? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios todopoderoso. Él es el león de la tribu de Judá. Pero sin embargo, cuando Juan lo ve como un cordero inmolado, sacrificado, porque este fue el precio que él pagó, su sacrificio, para que nosotros que hoy estamos leyendo su palabra, seamos salvos, para que nosotros estemos allí en el cielo, en el lugar donde se describen los 24 ancianos, allí cerca del Señor, adorándole, bendiciendo su nombre. ¿Por qué? Porque Él un día dio su vida por nosotros, porque Él derramó su sangre. Por eso cuando Juan lo mira, Él ve un cordero como inmolado, sacrificado. Esas son las marcas de nuestros pecados, de lo que Él sufrió, de lo que Él padeció, para que nosotros seamos salvos. Ahora, qué importante, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús ha vencido y Él puede abrir los sellos. Es importante, hermanos, que podamos también ver que cuando dice, ¿por qué dice de la tribu de Judá? Bueno, porque de esa tribu desciende el Señor y hace referencia a las profecías acerca del Mesías.
Pero esta parte quería llegar y quiero que busquemos juntos Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros podemos pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que el que venza sea un cordero? Y si nosotros vamos a la traducción más específica, ni siquiera deberíamos leer cordero, sino que Juan vio un corderito como inmolado, como sacrificado. Un corderito es el único digno de romper los sellos que van a desatar la ira de Dios contra el mal aquí en la tierra. Y es como una paradoja, ¿no? Un cordero que representa algo tierno, algo frágil, es el que va a desatar la ira de Dios sobre la tierra. Quiero que leamos juntos esto que dice así: el Cordero de Dios. La traducción literal del griego sería corderito. Se repite alrededor de 29 veces y simboliza 4 cosas en la Biblia: mansedumbre, humildad, inocencia y pureza. Estas 4 cosas son más que suficientes para derrotar al mal, al enemigo. Pero lo maravilloso e importante es que este Cordero de Dios no solamente es cordero, sino que también es león. Es cordero, pero es león. Este cordero que murió en la cruz venció al diablo. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos confiados en Dios, en Jesús, que Él es el verdadero león de la tribu de Judá. Dice además de este cordero que tenía 7 cuernos. En la Biblia, generalmente, la figura del cuerno representa poder y el número 7, perfección, plenitud. Los 7 ojos, dice que son los 7 espíritus de Dios. De la misma manera, está hablando de una capacidad de omnisciencia, de omnipresencia, que todo lo ve, que todo lo puede. Características y atributos solamente de Dios. Por eso está diciendo aquí, este cordero es Dios. Este cordero que es Jesús es Dios. Tiene los atributos de Dios. Por lo tanto, hermanos, este corderito tierno, manso, humilde, además es un león y que está allí en el trono. Y él es el que tiene la capacidad, es el que tiene el poder y que es digno de abrir y desatar los sellos. ¿Qué es esto de desatar los sellos? Tiene que ver
con los juicios de Dios que se van a derramar aquí en la tierra, que se van a comenzar a derramar aquí en la tierra. Juicios de Dios que no caerán sobre la iglesia. Por eso es importante entender, hermanos, la iglesia ya no está, porque la ira de Dios no se desata sobre la iglesia. La ira de Dios se desata sobre aquellos que le han dado la espalda, sobre aquellos que prefirieron las tinieblas más que la luz. Por eso la iglesia ya está allí con el Señor. Está adorando, representada por los 24 ancianos, porque dice que son reyes, sacerdotes, que tienen coronas y que dice que han sido redimidos por el Cordero. Cuando el Cordero abre esos sellos, los ancianos, que es la iglesia, está allí en el cielo. Cuando se abren los sellos, comienza el juicio aquí en la tierra. El juicio de Dios aquí en la tierra. La tribulación. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Él es digno. Él es digno. El Cordero de Dios, tierno, manso y humilde, es el que se acerca al trono y toma de la mano derecha el libro. ¿Y qué sucede? Inmediatamente, cuando toma en la mano derecha el libro, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Dice que hay una adoración en el cielo. Vamos a leerlo una vez más. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, estos seres celestiales, los ángeles, los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Usted y yo, hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, los que hemos sido comprados a precio de sangre. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Esto de que tenían arpas habla de adoración, habla de rendición, de exaltación al Señor. ¿A quién? Al Cordero. Y copas de oro llenas de incienso. Y fíjese lo que dice. ¿Qué son estas copas de oro con incienso? Las oraciones de los santos. Hermanos, ninguna de sus oraciones cae en el suelo. Cada una de sus oraciones están llenando esas copas de oro de incienso, que vamos a ver más adelante en los capítulos, en uno de los juicios de Dios, que esas copas son llenadas además con incienso de ahí del cielo y es arrojada a la tierra como un juicio. Porque esas oraciones tienen que ver con los padecimientos de los hijos de Dios. Tienen que ver con los padecimientos de los creyentes, de aquellos que aman a Dios a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la obra de Satanás aquí en la tierra. Dice que tenían arpas y tenían copas de oro con incienso dentro, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Amén. Y nosotros somos los santos. Cada vez que ora, hermano, no piense que esa oración queda allí en la habitación. Esa oración está llenando la copa allí en el cielo. ¿Y qué hicieron? Versículo 9. Cantaron un nuevo cántico. ¿Por qué? Porque el Cordero es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Redimido significa comprado con un precio.
de todo linaje, toda lengua, pueblo y nación, la iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Otra promesa hecha a la iglesia, que vendrá con el Señor a reinar aquí en la tierra. Hermanos, que no le queden dudas de que los 24 ancianos representan a la iglesia. Amén. Por las características dichas, y cuando sigamos estudiando aún más, vamos a entender que los 24 ancianos representan a la iglesia en adoración al Señor. Inmediatamente la iglesia es arrebatada y estamos allí frente al trono de Dios, junto a los ángeles adorando al Señor. Y cuando el Cordero desate los sellos, comenzará el juicio aquí en la tierra. La iglesia adorando en el cielo y aquí en la tierra la tribulación. Había un antiguo coro que decía: me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, tú tampoco. Y decía: el que se queda se vuelve loco. Un coro tan antiguo. Pero es importante que entendamos esto, hermanos. Los que hemos sido comprados con la sangre de Jesús, nos espera la adoración celestial, no la ira de Dios. La ira de Dios es para los hijos de desobediencia. Pero nosotros somos de Cristo y amamos al Señor. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, hermanos, esta noche. Creo que hemos avanzado una parte muy importante y qué bueno que podamos meditar en esto. Promesas de Dios que se cumplen. ¿Y qué es lo que nos espera? No para vivir acá simplemente esperando. Podemos disfrutar aquí en la tierra de su presencia, de su gracia, de su amor. Pero, hermanos, tenemos que estar seguros de que lo que viene es mucho mejor que cualquier tribulación que podamos pasar aquí en la tierra. Tribulaciones momentáneas y que comparadas con la gloria venidera son muy poco, son nada. Bueno, yo les deseo muchas bendiciones. Nos quedan 7 minutos por si quiere comentar algo, quiere preguntar algo, quiere saludar. Este es el momento. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Qué bueno que podamos estar compartiendo. Yo les cuento que no es tan sencillo para mí dar la clase a través de este medio. Estoy acostumbrado a estar así, juntos, charlando, tal vez tomando un mate juntos y estudiando la palabra del Señor. Pero bueno, Dios nos da la suficiente gracia para seguir adelante. Amén. Así que yo los bendigo a ustedes por estar ahí. Me animan a seguir adelante.